Y que siga el aplauso para Andrés Llena. ¿Qué te pasa, Andrés? ¿Cómo estás? Pues bien, pero tengo una mala notícia, Jorge. A ver, què passa? Tinc que comentar-te que la poesia és una cosa molt fotuda. La poesia, sí. Sent tu poeta. Tinc una notícia a ti. Sí? El sexto emperador de la dinastia Qing, Mare mía. el emperador Qianlong, va governar a lo llarg de 59 anys i va promulgar una llei on els autors que escrivien poemes tristes estaven condenats a la pena de mort. Mírame a los huellos y dime cómo se llama. ¡Sin mirar! Qianlong. No. Sí, sí. No. Juro. Sí, y condenaba a los poetas tristes. A los poetas tristes. Así que imagínate, la mitad de los que ya ahora, la mitad no nos faltaría. Pues imagínate. Así que bueno. Siempre el datito. Está muy guay. Hoy yo no quiero charlar de poesía. Menos lo siento. mal. Yo hoy quiero charlar de otra cosa, porque hoy tenim con nosotros a... Bueno, pues a un referent en la televisión aragonesa, a un cómico, guionista, actor, director de teatro, a coordinador de guión, està ara fent movides en còmics, també. De todo, de todo. Y el último aragonés vivo. Un aplauso a Jorge Asín. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tocayo? Ven, siéntate, siéntate. Bueno, el último aragonés vivo. Yes. Se está alargando la cosa. Digo, quiero decir que estás... Esperemos que más todavía, ¿no? Pero bueno, sí, de momento se está alargando afortunadamente. Afortunadamente. Sí. Pero ven, ¿no? Pero lo demás, ven. Estás Ah, ven. por lo demás, ¿qué de más? Sí, lo mejor que puede haber de más es vivir. Hombre, si nos posar así, sí, la verdad que sí, Jorge. Pero estás ven, estás cómodo. Estoy muy bien, estoy estupendamente. Estás sí. ¿Necesitas alguna cosa? ¿Qué te cal? No necesito nada, estoy nosaltres genial. estic- Que estés como en casa. Esto es como a casa teua. O sea, Aragón Televisión es como a casa teua. Hombre, Volvem que claro. estigui com a... Tú aquí el jefe, ¿eh? O sea, tú mandas. De vos, de vos. Hombre, ya te digo. Bruce Springsteen. Volvem que estigues comodíssim, de verdad. Yo- Tú Sí, tens sí. per allí... Sí, yo te traigo... Jorge, para que estés cómodo, una manteta, Ah, pues a métetela tope. si quieres. Lo que pasa es que yo calor paso poco, ¿eh? No Pues, te preocupes, te- eso yo para que soy- estés cómodo. Soy ventilador celta del también, ¿no? Mongallo, entonces tenim me un puedo venti- poner así. Sí, mira. Mira, Jorge, Tenim un ventilador, si Jorge. tens calor, tinguem el ventilador. El ventilador, Venga. si tienes calor. Sí. també. Febles esparteny. Ah, sí, ostras, tenim unas alpargatas también, para que te Toma. poses tú. Hostia, qué Como guay. en casa esto, Venga. Jorge, tú tranquilo, de verdad. Hombre, no te... No, Me si cago en la mar. Si nos ponemos, nos ponemos. Toma, Jorge, para que no pase gana durante la entrevista. Toma. Espérate, una cosa detrás de otra. Hostia, Toma. empieza a oler mal, ¿eh? Plátanos, una mandarina, una naranja, Esto es genial. unos chuches. Bueno, yo Esto estoy- no Bosby. serán de estos de mentira, ¿no? No, son de verdad, No, son de no, verdad, si quieres, Bosby. bueno, si quieres porrón, también hay porrón. Pues, Aigua, hombre, ¿quieres más que aigua? esto, Toma el aigua, porrón. toma aigua. Sí, con burgues, no te Jorge, preocupes. aigua. Estigues com a casa, de verdad. A ver, La fruta, Mentira. tenim llamins, si quieres la minería es aquí Venga, también. venga, sí, los lamins, venga. La fruta no quiere fruta. Y no quieres fruta, ¿no? ¿Quieres fruta? la fruta, tú sabes que teníamos un espacio en Oregón Televisión que se llamaba Oregones para Foranos, Sí. que lo presentaba Javier Coronas, Sí. y Marisol Aznar y yo hacíamos como de los que representaban Que eso, entraban ¿no? en plano, Sí. tal, y sí. Y en uno de los capítulos decíamos una tontada que era ¿quieres algo de fruta? Para explicar que como los aragoneses decíamos de mil maneras no. Ah, vale. Y entonces decía, ¿quieres algo de fruta? Yo decía, la fruta te la puedes meter por el culo. ¿Y Bueno. qué pasó? Que hubo mogollón de niños que vieron eso. Y entonces había muchísimos padres que todos los días me decían, anda, que el capitulico, joder, Jorge, así porque ahora contra me el dicen Real los Fútbol. niños eso a mí. Tal cual. Però tinguem també perquè estigues còmode com a casa, tinguem coixins també. Toma, mira. Ah, mira. hostia, puta madre, pero estoy como en casa aquí, Espera, pero espera. ahí va. Venga, No venga, estoy tan venga, como en venga. casa Cosas. si me los tiras a la cara, cabrón. Toma, i mira, esto si vols te'l pots emportar, que té una foto nostra. Anda. Oh, pero qué bonito. Míralo, enseña la cámara para que ho veguen també. Mira. Mírate, ¿Dónde está mírate. la cámara? Ahí están, todo el Mira, equipo. mira Un qué aplauso guapo para el este. coixín, para Jorge Asín. Bueno, así sí. Así, Jorge. No, así sí, no, espera. Ah, Ahora bueno, sí. así sí. Venga, cuéntame. ¿Qué marcha llevas? Pues buena, que andamos desaprovechados, como siempre. Bueno,
Yo también, yo por aquí, a la marcha. Claro, pues Ya aquí ves. estamos. Le dan un programa de Aragón Televisión a cualquiera. Ostras. No sé, yo ya te digo. Vamos a ponernos un poco serios porque Sí, si no sí. vamos a parecer más periodística. vagos que, Sí, no, que la pecha del que aquí papa. las cosas se te vayan, aquí no hay estudios. Bueno, Jorge, pregunta periodística. ¿Tú encomenzas la escuela de teatro con 28 años? All right. ¿Qué hostias has estado haciendo hasta los 28? Yo tengo 27. Estuve trabajando en la construcción de ¿Qué dices? fontanero de obra. ¿Que sí? Sí, estuve 10 años trabajando ahí. Y Ah, mira, sí, tenía una foto. A ver. Exacto, ese soy yo. Ese soy yo. Joder. ¿Y qué tal de fontanero? De fontanero muy bien. Lo que pasa que yo tenía la cabeza para otras cosas y hasta que no descubrí que uno tenía que decidirse. Esto es una historia muy bonita. Pues Uno además, se esto es tiene casa que tuya. decidir por lo que le gusta y por lo menos cuando eres joven intentar probarlo, por lo menos. Sí. Y cuando yo empecé a ir al Teatro de la Estación a ver obras de teatro, que ya me gustaba el teatro por lo demás, porque mi padre él había hecho teatro y eso, y empecé a apuntarme a los 27, 26 años a ver obras de teatro en el Teatro de la Estación, pues vi que había cursos, me empecé a apuntar y llegó un momento que dije, oye, Qué guay. yo dejo esto de la fontanería y voy a probar y me voy a meter en la escuela de teatro, después de estar haciendo unos cursos ahí en la estación. Y ahí me apunté y desde entonces no he parado de trabajar. Y sin embargo, la empresa en la que trabajaba de fontanero ya no existe. Fíjate tú. Oye, pues mira, qué buena metáfora. Sí. Y en ese momento en el que tú das el paso a dedicarte profesionalmente a una cosa de cosas así de ala, los Sí, sí, payasos, las cosas de así. la payachete. Sí, en casa tuya, ¿qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Te apoyan? Dicen, No, por supuesto, no. Son gente normal. quiero vale. decir. En mi casa, en principio, es de este ha perdido la cabeza. También es verdad que la llevaba perdida hace tiempo, ¿eh? ya. Pero no se aceptó bien. Lo que pasa que es verdad que como lo hice tan tarde, a los 28 años, Ya. Que te digan, "Bah". yo ya tenía una vida. Claro. Entonces, quien me tenía que decir si le parecía bien o no era a mi pareja de entonces, ¿no? Ostras. Que le pareció bien y entonces, pues bueno, pues buscamos la manera. También es verdad que yo ya enseguida me puse a hacer monólogos por los bares y En eso demás, están y con con Andrés. eso me iba ganando un poco la vida. Entonces, pues bueno, pues la vida del payacho. Pues a la marcha, ¿qué te voy a ¿Y decir? vas a empezar a hacer los monólogos mientras estabas estudiando o antes o...? Antes empecé, sí. Empecé antes de estudiar y durante los estudios todavía más, claro, porque me tenía que ganar la vida de alguna manera. Y la vida de monologuista que va per bares, como dices, ostras, a veces es duro, ¿eh? Solitario, de que tienes un bolo, estás solo, estás allí, dices... No, ¿Cómo brego esto? En nuestro caso no era exactamente así porque yo formamos un grupo cómico que se llamaba Monólogos por la Beneficencia, que todavía existe, con Mariano Bartolomé, el dueño del Juan Sebastián Bar, que hoy tiene El Crápula. refugio del Crápula. Otra cosa no, actores no, pero bares. Pero bares tiene el cabrón, lo saco. Con Diego Peña, con José el Niño, bueno, empezamos unos cuantos, Charlie Taylor, y entonces teníamos un circuito de bares en los que hacíamos los monólogos y íbamos siempre de dos en dos. Entonces solo te sentías poca... Bueno, cuando estabas en el escenario, pero como tenías el compañero ahí que te estaba viendo, bueno, siempre Claro. era un poco... I això mola. De tots els projectes que has tingut, Sí. sí que molts tenen noms bastant guapos, Te Atropello, Los McClown i tal. Pero que no son nombres míos. Ja, ninguno de ja, los ja. dos. I esto no sé si el vas ficar tu perquè me pareix una miqueta fluid. Volguem parlar d'Anatema. Sí. O sea, que això ja me pareix... La faceta que igual no tothom coneixia de Jorge Assit. Què és, Estiguem no? esti... Això és la coberta d'un casset, Jorge. Que això sí... Ah. Sí, eso es. De los del boli. No. Sí. ¿Cómo que no? Ah, sí, de cassette de los del boli, sí. O Los sea, del boli. Jorge Assit va ser el vocalista de un grupo de thrash metal. ¿Qué Sí, me sí. dices? Sí, sí. ¿En serio? Vamos a ver, yo siempre lo digo, yo soy más heavy que una tormenta de hachas, yo siempre lo he dicho.
Entonces, yo Y lo desde primero el que hice 13, así de subirme al escenario fuera del teatro universitario y tal fue un grupo que teníamos de thrash metal, cuando el thrash metal, a ver, cuando a Metallica no lo escuchaba ni Dios, más que los que íbamos a la Utopía y al infierno. O Bueno, sea, pero no sé ni lo que son el Utopía ni el infierno, pero... Pero sois sí que os he- pues enteraos un poquito. Porque hay una serie de bares de heavy metal en Zaragoza que están muy bien y que son clásicos, llevan 40 años. Yo te haciendo- puedo charrar el ONE de Monzón. El One de Monzón, yo Hombre. también estaba ahí, claro. Claro que sí, mítico. Hombre, por supuesto que sí. No, Què no, que me passa? fa molta gràcia que hem trobat por ahí les lletres de les cançons. Que me... Que n'hi ha una que me... soy solo alcohol. Soy solo alcohol, sí. Lo primer, todo mi estómago iba a reventar, pero a mí no me importaba. Sí. O sea, que ya empecé por allí y hasta donde venga. Pero espera, sigue con la estrofa, ¿no? Eso se arregla con solo solo comer. Claro, es que está chuste el tall a mitad de la frase. Para volver a la barra. Bien. No te voy a pedir Cómo que me cantes, gusta Jorge, poder pero- olvidar qué puto nombre me dieron. Sí. Salí del bar solo para potar en la cama, En la cara del en madero. la cara de un madre. Sí. Vale, ya está bien. Bueno, estamos hablando, Oye. estamos hablando de los 90, uno tiene 20 años y hace las letras que hace, claro. Vale, Claro, claro, no, claro. O sea, sal para acabar la estrofa, por favor. Me caigo al suelo y al despertar estoy en un vertedero. Ya está. Un aplauso para Jorge. Oye, Jorge. ¿Qué te voy a decir yo? Y charrón de sexo, claro, yo le estaba pensando porque... ¿Cómo que charlan de Charlando de sexo sexo. si no hemos hablado de sexo? De la vida del rockero, de la vida de la estrella. ¿Qué tiene este hombre en la cabeza? Si tú contaras, fliparías, la verdad. Bueno, macho, cada cual con lo suyo, tío. Yo pensaba, voy a decir sexo, drogas y rock and roll. Sí. Voy a decir, y hablando de sexo, tal. No. La verdad que no sé. A ver, la cosa, te lo voy a ser sincero, Jorge. De guionista a guionista a guionista. Tenir un reportaje ahora de infidelidades. Y digo, no sé cómo meterlo. Y claro, parlant de la vida de la rockstar, Y com charran va de la ser vida tu, de rockstar. que va a ser y charran de la vocalista vida d'un y grup. charran del sexo. Entonces digo, bueno, pues metemos el reportaje de infidelidades. Venga. Eso ahora no quiero. No, mételo. No quiero. Que ¿Cómo no, que mételo? Bueno, mételo. vale, mételo. Charrando de sexo de meterlo. Claro, Vale. meterlo es que viene bien. Bueno, pues hago a Bella el reportaje de Ramón Lozano. Hago a Venga, Bella. mételo. ¿Para tú qué son escuernos? Yo qué sé, lo de un animal, lo de la vaca, los cuernos. Lo que tiene la parte encima del toro. O sea, ¿quieres decir que besos no son cuernos? Exacto. Si ya en jajas no son cuernos. Si los ves muy serios sí que son cuernos. ¿Para tú qué es peor? ¿Escuernos o una indigestión per minchar un kebab? ¿Cómo de jodida es la indigestión? Los cuernos, porque la indigestión al día siguiente estás bien. Una indigestión por un kebab, claramente. ¿Peor que escuernos? Sí. Lo mismo. Un kebab puede joderte la vida. ¿Qué es la primera cosa que farías si la tuya parella te engañas? O sea, ¿tú crees que le foterías un batán? Si hubiera un bate a mano, creo que sí. Le pegaría una hostia. Igual más que venganza, equitatividad. Y soy venganza. Bueno, menos por menos más muchas veces. Pero esto no son matemáticas. Bueno, es la vida, pero... Hombre, intenta decir hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Como, estoy aquí. ¿Un trío son cuernos? Sí. Sí. Vale, pero si la tuya pareja te dice, quiero hacer un trío. Vale, pero no con tú. Claro que se va de ella a tomar copa. No, me voy de la habitación, obviamente. Ahí ya sí que son cuernos, o sea... Sí. Dos personas... Es el doble. Ah, vale. No. Cuidado con las matemáticas. Del 0 al 10, ¿cuántas vegatas creéis que te han feito llevar cuernos? Tengo que contar a los de Zaragoza. Uy. Yo sé que yo no he puesto cuernos. Y yo creo que no me han puesto cuernos. 3 veces mínimo. 2 veces. 3, 2, 3 más 2, en fan 5. La vida son matemáticas. Bueno, matemáticas y cuernos. La vida son matemáticas, Jorge. Sí. Jorges. Claro, hostia. que- Eso, Jorge. Dos. Jorges 2, claro. Jorges sí, la 2. vida son matemáticas. Jorges 2, una película que podría ser Jorges 2, 2. Otra ya. Pero la vida de Iván estos son matemáticas, de Iván, un trío son cuernos, y dice, claro, depende de si estoy. Claro. Efectivamente. Está bien, Claro, es verdad. visto así. Bien mirado. Si te inviten... Si te inviten, no. Però això lo vivim. Si
Si te digo, sí, hacemos un trío, pero cada uno por su lado, y a ya es que tienes que buscar no a una o dos personas, que eso es un follón. Claro, ya. Pero no sé, Andrés, estos cuadros molan, estos que están en Meten ahora últimamente. ¿Eh? Sí, no sé de qué son los críos, pero... Pero qué mal que estéis hablando de ese cuadro hablando de trío. Pero bueno, tú también eres guionista también. Entonces, tú cuando escribes un papel para tú, ¿qué sufres más, como guionista o como actor, quiero decir? Cuando tú fas un guión, es que esta sensación también muy habitual en el mundo del entretenimiento. ¿Qué sufres más, al guionizar o al ser actor? Al guionizar, sin duda alguna. Y es que yo no sé verbalizar esto, pero me pasa muitísimo a yo. Pues es sencillo. A mí sufro mucho guionizando porque lo tengo que escribir, lo tengo que crear de nada. Claro, contra el papel en blanco. Contra ¿no? el papel en blanco. Sin embargo, una vez que lo tengo, el actuar es mucho más fácil. Tengo ya este texto hecho y lo que tengo que hacer es interpretarlo, ¿no? Claro. Sin desmerecer el interpretarlo, No, sí, por supuesto, pero está claro que lo complicado es decir, bueno, papel en blanco, me voy a poner a escribir y voy a escribir sobre este tema en concreto y luego voy a ir por aquí, luego voy por acá, no me vale, lo tiro, vuelvo a escribir, no me vale, lo tiro. Tal cual. Se sufre mucho más como guionista. Es verdad que luego el gozo que te da el ver que tus guiones funcionan, como por ejemplo en el Oregón, bueno, mis guiones, quiero decir, los guiones que hago junto con Marisol Aznar y Samuel Zapatero, el director del programa, cuando ves que funcionan y que a la gente le gustan, te da mucho gollo, pero hostia, el momento de estar ahí pensando... Y sobre todo en el Oregón, tío. En el Oregón, ¿sabes lo que son 16 temporadas de un programa? Pero que eso te come la vida, come la vida. Aportas todo. Y este web fan los guiones entre 3 personas. Claro. Joder, macho, y nosotros nos queixáis, a mí no son meses. Nosotros somos 4. Sí. Y por las mañanas estamos ahí y decimos, vamos a hacer un guión sobre tal cosa. No, eso ya lo hemos hecho. Ya, es verdad. Sobre esto otro, lo hemos hecho también, mierda. A nosotros esto encara no nos pasa eso. Encara no, pero bueno, nosotros... Bueno, sí que pasa también. Espero que sí que os pase. Más o menos. Ara, a día de ara... Más o menos. Una digo que espero que sí que os pase. Porque no hay muchísimos tiempos. Ojalá. Pero yo, una pregunta, lo zaguero de todo, independientemente del Oregón, que el Oregón es como vamos, eso es la lo vida. que ocupa mi vida, sí. O sea, ya viví paixo, ya casi. Eso es. Una cosa que creo que no sé si la podem veure per asti, no sé si tenim per asti una imatge para poder-ho veure. Eso es. El cómic de Goya. Sí. Esto que, ¿cómo nace la idea, cómo el proyecto? Porque también estás con Bernal, estás con Juan Rollo. Con Juan Rollo también, que también es experto en cómics. Entonces, ¿cómo nace esto? Esto es una idea que salió de Sara Fernández, de la vicealcaldesa y consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, y era hacer un cómic sobre Goya, y llamó a Bernal porque quería que lo escribiera Bernal, llamó a Juan Rollo como experto en cómics, y Juan y Bernal me llamaron a mí para hacer el guión. Y la primera página en negro. Sí, eso... Y eso es una cosa que sorprendeba mucho, lo que sobre todo charran con Bernal me dice, sí, aquí yo no va a tener que fer faena. Aquí a la marcha. Efectivamente, sí. Es que a mí cuando me ofrecieron el proyecto me pareció una salvajada, porque en 16 páginas que dura lo que es el cómic, luego hay más páginas sobre lo que hace Juan Rollo, que es muy interesante, sobre la influencia de Goya en el cómic internacional, ¿no? Ostras. Pero lo que es el cómic son 16 páginas. Y entonces yo decía, pero en 16 páginas, ¿cómo vas a resumir la vida de Goya y además en ese contexto histórico tan complicado que vivió Goya, ¿no? Claro, y que es cómic, que no es un libro. Exacto. Que no es un resumen, que tienes hay que que hacerlo en ilustrarlo. viñetas. Entonces, lo primero que hice fue llamar a José Luis Melero. Le dije, Melero, por favor, dime libros de Goya que me tengo que leer para poder documentarme de esto. Me leí unos cuantos y al mismo tiempo leí muchos cómics, que soy un gran lector de cómics, a mí me encantan los cómics, ¿no? Y tengo muchísimos. Y de los que tenía, empecé por Alan Moore, que para mí es el maestro, aunque se le haya ido la pinza ahora ya, pero para mí es el maestro. Y empecé con... descubrí con From Hell,
desde el infierno, sí, de Alan esto sí. Moore. Y Eisner también, ¿no? Eisner también que influyó Sí, en exacto. Alan Moore. Pero From Hell con Alan Moore, exacto, sí. Descubrí que había una página en la que durante todo un trayecto los protagonistas viajaban en un túnel de Londres y estaba en oscuras. Y esa página me parecía fascinante. Y entonces dije, ¿por qué no empezar con esto? Y En entonces el primer guión, las viñetas de la primera página empiezan en negro. Se lo pasé a Bernal y me dijo, primero eso, lo que has dicho tú antes, así va a ser muy fácil dibujar esto. Claro. Y lo segundo, son 16 páginas y La primera ya está. nos quedan 15 solo. Y digo, pues espérate, porque la siguiente es un dibujo entero de El sueño y la razón produce monstruos, o sea que nos quedan 14. Pero bueno, yo creo que al final ha quedado un resumen de la vida de Goya y de su entorno social, histórico, que yo creo que nos ha quedado majete, que está bien y que se está repartiendo por los colegios, por las bibliotecas y tal. Es gratuito y yo creo que está bien, que es una aproximación a la figura de Goya, uno de los mejores pintores del mundo, que además nació aquí en Fuente de Todos, pues que merece la pena leer, sí. Sí. Gracias. Creo que en cuentas de Francisco de Goya firmaba como Francho, ¿no? Sí, Esto es verdad. bueno, firma de muchas maneras. Con Zapater firma de muchas maneras. Francho, Paco, Paquito, no sé qué. Qué guay. Però Francho, sí, efectivamente, y firma unas cuantas. Sí, Pues sí. hi ha una cosa això que dius de les cartes y tal. A yo me fascina, pero por ejemplo, ¿te alguna filia rara, rollo Mozart, con los pedos y la mierda, Goya? Les Goya. cartes? Pero, o sea, si hay algún paralelismo, si Goya a Zapater le escribe: hoy he tenido una movida muy divertida, muy guapa, porque me he ido a una... No, lo que hay en esas cartas es que hay algunos autores que creen que es claramente una relación homosexual. Yo no lo sé, porque yo soy hombre y sé cómo somos. Y entonces le manda muchas fotos, muchas cartas con dibujos de penes, con amor mío, te voy a dar lo que tú no sabes, tal, no sé qué. ¿Puede ser homosexual? Sí, puede ser. Puede ser un compadreo de... Puede serlo también. Yo me cuadran las dos, ¿eh? Las dos. Sí. En cualquier caso, no. las dos estarían bien, Las ¿eh? dos No hay problema. los dos cojonudo, pero yo, a ti llamándolo al tono humorístico, mandarle fotopollas del siglo X y tantos a tu colega. Maravilloso. Sí, y yo lo milló. Y charrán de colegas también tenía un vídeo de un colega tuyo que hemos afeito arriba ante aquí y que si podem posar per esti, creo que, bueno, sabe qué nos dice Bernal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, quisiera aprovechar que está allí Jorge el actor, no el presentador, que también estará allí el presentador, Jorge, pero quería decirle unas palabras a Jorge el actor, ¿no? Pero no al presentador, aunque también se le podía decir las palabras al presentador, pero en este caso quiero hablar de Jorge el actor, de mi amigo Jorge, pero bueno, también es amigo mío Jorge el presentador. Bueno, el turrón. Nada, aprovechar que está allí Jorge el actor, no el presentador. Bueno, ya me estáis entendiendo. Para volver a decir que ha sido todo un honorazo el haber hecho este TVO junto a él, que se ha pegado un curro increíble, cómo ha condensado la vida de Goya, toda la vida de Goya, maravillosamente en 16 páginas. Eso tiene un meritazo de la leche. Y ha quedado un TVO espectacular gracias a sus guiones. Y nada, quisiera hacer unas preguntas a Jorge el actor, no el presentador, que también le podía hacer las preguntas al presentador, pero en este caso es a Jorge el actor. Nada, un par de preguntas. Primero, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ha quedado reflejada la Basílica del Pilar, ¿no?, en el TVO? Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerle a Jorge el actor, guionista del TVO, no a Jorge el presentador. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle es si cree que la primera persona que se inventó la palabra carnuz fue Goya. Si cree que fue Goya el primero que dijo ¡carnuces! Pues eso, que se la inventó él, que si cree que fue él, ¿vale? Nada, un saludo a Jorge, a mi buen amigo Jorge el actor, que también es muy buen amigo Jorge el presentador, pero en este caso va para Jorge el actor, bueno, a los dos. Y a todos los que estáis ahí en el programa, y a todo el programa entero, a todos los realizadores, cámaras, a todos. Un abrazo.
¡Qué pesado! Bernal. Es Bernal, un pesado. Mándanos un vídeo de 30 segundos. Menos mal que dibuja y no habla. Ya se me ha olvidado lo que ha dicho, no sé qué ha preguntado. Lo del Pilar. Sí, lo del Pilar. Lo del Pilar lo hice porque le mandé el guión y entonces Goya va hacia Zaragoza a dibujar a raíz de la guerra de la independencia y tal, viene a Zaragoza. Y entonces me manda una viñeta, yo no le puse que dibujar el Pilar, pero lo pone con buen criterio para que se sepa que es Zaragoza, claro. Podía haber puesto, Incluso, no, sí. Podía haber puesto un letrerico, pues sí, pero decidió poner el Pilar. Entonces pone un Pilar muy chulo y a continuación me manda la viñeta y yo le llamo y le digo, Bernal, ¿has dibujado el Pilar? Dice, sí. Digo, ya, pero es que lo has dibujado como en el 2022. Con las torres, con todo. Ya. En tiempos de Goya las torres no estaban. ¡No me jodas! Tengo que quitar las torres ahora con lo que me ha costado. Pues haber preguntado. Claro. Pintalaseo, que ya estaba. Claro, tuvo que quitarlas y demás. Y lo de Carnús lo dice, pero es que yo creo que ahí Bernal está equivocado. Seguro. Porque Melero, cuando corrigió el texto, nos dio una serie de correcciones y en algunas palabras más sonantes nos dijo que esto no sé si se dice así en la época de Goya o no. Yo creo que no era Carnús. Lo que dijo Melero era que en coño, no sabía si se decía coño en aquella época, como de, pues pinta coño, de una forma como se dice hoy en día, ¿no? Carnús, yo creo que Melero sabe perfectamente que Carnús es una palabra aragonesa puramente y que se decía en aquella época muchísimo. Y que un insulto gravísimo. Gravísimo. Que significa carne en descomposición. Exactamente. Un cuerpo ahí. Sí. De hecho, en el cómic Goya lo dice cuando por enésima vez no lo admiten como en la academia, ¿no? De la Real Academia. Y entonces él sale y dice, serán carnuces, porque está hasta las narices ya. Me encanta Goya. De verdad, me estás descubriendo un Goya totalmente nuevo. Es una maravilla. Y en el Salón del Cómic creo que también se repartía con cada cómic, ¿no? Sí. El de Goya también. Sí, con cada cómic aragonés, con cada compra de un cómic aragonés, tú recibías de regalo el cómic de Goya, que nos pareció pues una idea que nos ofreció el ayuntamiento que nos pareció maravillosa porque, bueno, pues fomentase un poco la cultura aragonesa, ¿no? Que es de lo que se trata al fin y al cabo. Però, i ara ja xerrant ja, per ir rematant una miqueta, el tema de cómo veías tú ahora el proyecto actual de Oregón Televisión. ¿Cómo se puede hacer un programa durante tanto tiempo, intentant mantenir la calidad, intentant renovar-se, intentant també construir personatges... O sigui, són diverses preguntes, te las voy a desglosar una miqueta. Si quieres, comenza per cómo vives tú ahora en Oregón Televisión el Oregón actual. Ahora lo vivimos muy tranquilamente, en el sentido, como guionista, digo, en el sentido de que ya tenemos una experiencia tan grande que ya los guiones salen un poquito más rodados. Más rodados, ya tenemos una especie de entente entre los tres. Es muy buena idea ser tres guionistas, porque el número impar, quiero decir. Claro. Nosotros son cuatro. Claro. Movida. Y ahí no como puede los Monty Python diban que solo decidían las cosas per consenso. Exacto. Y a nosotros nos pasa un poco también. Entonces, si eres tres, claro, es fácil el consenso. Claro. Si eres cuatro es más complicado. Pero bueno, despedir una y ya está, no pasa nada. Exacto. Rodri. Pero sí, es verdad que ahora ya, después de tantos años, lo tenemos un poco más... Yo creo que lo tenemos un poco más cogido por las riendas, el programa. Sabemos un poco más por dónde vamos, qué queremos hacer. Tenemos ya, bueno, pues una experiencia grande en ese sentido, en el sentido de las 16 temporadas de Oregón, y yo creo que vamos un poco más tranquilos. Pero hemos pasado temporadas Estoy al corriente. Muy chungas, sí. ¿Y cómo se viven esos momentos chungos? Pues mal, claro. Buena respuesta, sí. Pero bueno, en realidad como cualquier otro trabajo, quiero decir, cuando las cosas no salen bien o es difícil la comunicación o no te entiendes bien con los compañeros, bueno, es complicado que las cosas salgan adelante y que salgan de la forma adelante correcta, ¿no? O por lo menos
la que crees tú que debería ser correcta. Claro. Pero cuando ya llega el momento que dices, bueno, vamos a tomarnos esto con calma, que parece que funciona, que tal, no sé qué, no nos lo tomemos tan a pecho, Claro. porque vas con muchos nervios, es televisión, al fin y al cabo, que os voy a contar, que no sepáis, por mucho que sea televisión pública, depender de una audiencia y depender de que la gente le guste el programa, ¿no? Y cuando ves que la cosa va yendo, que gusta lo que haces, pues ya te vas relajando un poquito. O sea que ahora mismo estamos muy bien. Oye, pues me alegro. Yo con todo esto me quedo con una reflexión que fa Rodrigo Cortés en un directo de cine, Sí. que lo que dice, quan fas un proyecto que es exclusivamente tuyo, como puede ser el caso de Oregón o Escampa la Boira, tienes un 99% de posibilidad de que salga mal. Cuando fas un proyecto que es de otro, existe el mismo porcentaje, pero al menos si fas el tuyo, pues bueno, el fas mal tú. Claro, claro. Entonces te yo lo creo comes. que això, al final, quan tu estàs con un proyecto personal, és important. Sí. Nosaltres ara sabem que tu t'has documentat de la història d'Aragó, del context aragonès, que és un referent de la televisió aragonesa. Cada dit antes tu has dit pues, casi el jefe, para que estigues com a casa. I bueno, Jorge està en camí, però fa de molt de que... Jo voy a la marxeta. Fa de molt de que també... El que us volíem fer són preguntes sobre Aragón. Vale, I que contesteu. Són 4 opcions i que contesteu la que creieu que és la correcta. correcto. Tenim unes quantes preguntes per cada uno. Vale. Y la primera para Jorge Puello. Tendrá un titular el programa, o la sección. ¿Quién quiere ser Aragones? 4 guionistas, 4. Bueno, Pero ya lo he escrito yo solo, es el problema. Bueno, Jorge Puello, No ha habido primera quórum. pregunta. ¿Cómo se llamaban los amantes de Teruel? Opción A, ya opciones, espereu aquí. Opción A, Isabel y José. Opción B, Isabel y Juan. Opción C, Isabel y José. Opción D, Torico y Torica. La A. Era la B, Isabel y Juan. Ah, la B era de Isabel y Juan. Sí. Vale, pensaba que era la. Vale. La dislexia, Vale. perdón. Bueno, pues 0. Sí, te mando un Pero no WhatsApp. era Diego. era- No, ese- en algunos es Diego y en otros es Juan, sí. Pero yo me En lo sabía por Wikipedia, Diego Juan. también. ¿Ves? Sí. Andrés 0, yo 1. Eso pasa por tener 4 guionistas. Hostia. Venga, va. Bueno, Jorge, así. Vea, ¿cuántos metros fa de alto la neto? Opción A, 3.807, estic falla el... Opción B, 3.404, opción C, 3.602 o opción D, un parell de tíos de Sabiñánigo, uno de Munt de l'altre. Hostia, voy a fallar, pero estoy por la D. Pues efectivamente la... Pots cambiar. Yo creo que... ¿Puedes repetir la...? La A, 3.807, Sí. la B, 3.404, la C, 3.602 o la D, pues es un... Yo creo que la C. Ah, error. Eren 3.404. Ah, la B. Es que Astín hay uno en el público que dice... Es la B. Adito es la B, pero el sabes per el vino, que también el 3404. Si no el per el vino... Dime, Andrés. Bueno, Jorge, quin és el poble amb major altitud sobre el nivell del mar d'Aragón? A, Benasque. B, Gelsa. C, Valdelinares o D, Arcosur. Valdelinares. Molt bé, correcto, sí. Que yo antes de escampar la boira he fet xarrin xarran y yo me recorrí Aragón. Bueno, Jorge, a ver, com se canten les 40 al Guinyot? Jugant al Guinyot. ¿Cómo, perdona? Com se canten les 40 a les 40 quan Sí. jugues al... Vale, opción A, con la sota y el rey del palo del triunfo. Opción B, en la sota y el caballo del palo de triunfo. Opción C, en la sota y el rey de cualquier palo. O opción D, te canten les 40 para cantar 40, la mala leche y el carajillo. Hombre, con la sota y el rey del triunfo. Molt bé, está así por... Ya le podrías posar alguna difícil a él también, que son bastante fáciles las suyas. A ver, Y Jorge. las 40, Pues que no joden. he fallado de 2, he fallado una. Jorge, venga, ¿cuál es el código, ¿quién es el código postal de Chimillas? Pueblos de Huesca. A, 22.194, B, 22.202, C, 22.073, D, 00359, igual que el número de habitants.
Espera, no, espera. 00358, perdón. Si es Huesca, tiene que comenzar per 22. Com a tots. Como todos los de Huesca. Voy a decir la A. Pues sí. ¿Cómo? Venga. Me encanta este juego. Venga, va. Una més pa, bueno, Jorge y una més para cada uno. Venga, Jorge Asín. ¿Quin día se celebre la 5 marzada? Vete a tomar por culo. ¿Vale? A. El 5 de marzo. B. El 12 de octubre. C. El 7 de febrer. O D. Un dijous, un jueves que toque. Pues te lo voy a decir, el día de mi cumpleaños, el 5 de marzo. ¿Ah, sí? Encima ya, lo que faltaba. Te iba a decir felicidades, pero no sé. No. No encara da no. lugar. Vale, pues de mover empate. No, sí, pero lo que se diga, sí, Vinga, sigue. anem a fer una més per si de cas. El desempate. Jorge, Sí. això és un refrán, tens que acabar-lo, ¿vale? Diu, quien va a Castilla y deja Aragón, opción A, lleva siempre un jamón. Opción B, tiene 2 años de perdón. Opción C, lleva el dolor en el corazón. O opción D, que le jodan traidor. Me encantaría que fuese la zaguera, en plan de tú. Pero será la C, La C. la del corazón. Venga, correcto. ¡Vamos! ¿Sabes, Jorge, aquellos programas de la tele en el que le dicen ganar al convidado? Sí. Este no es uno de esos programas. No, ya veo, ya. No. Vea, ¿Y las pues, preguntas? a ver esta, això com a los penaltis, el que falle una. Vale. Jorge, ¿cuántos diputados té a les Cortes de Aragón la provincia de Teruel? A, 10, B, 14, C, 22, D... Sería, claro, complicada. Voy a decir la... La A, 10. Ha fallado. 14. 14. ¡Ah! Pues me alegro por Teruel. ¡Viva Teruel! ¡Venga! En tanto Teruel. Bueno, Jorge, ben jugado, ben competido, pero... Pero has ganado. Te iba a decir, para desempatar, ¿qué yuga este? Va, si acertas el yuga, empate. ¿Qué yuga este? Esto es Ainsa. Correcto. Bueno, Joder. empate. Vale, ya está. Es que el otro día tenían aquí chen del público, les digo, ¿qué yuga este? ¿Quién sabe? Albarracín. Ninguno. Levantándos la mano, segurísimos, y dicen, ¡Albarracín! Y no. Es que a mí me gusta mucho Ainsa y de vez en cuando puedo, todos los años subimos o a Ainsa o a Voltaña. Qué Me gusta majo. mucho eso. De fet, se queden a la caseta esa que está ahí. Sí, hechos de aquí traspeu. en casa de Higinia, que estás tú en la Eso ventana. es, Sí. eso es. Pero bueno, ahora ya sí, Andrés, ahora ya lo que toca son Ara ja n'acaben. las preguntas del público, ya. No, moltíssimes, Moltísimas preguntas del público. Moltíssim públic, moltíssimes preguntes. A ver si el tengo para Guapos. ti. Leí tú la primera, si quieres. Venga. ¿Has invertido en criptomonedas? Por supuesto que no. Vale. Hi ha una queixa que me interesa de verdad. ¿Duermes bien? Duermo, no es que duerma, es que entro en coma. ¿Grupo de música favorito? Ahora ya no lo sé. ¿Ya no es Metallica? Últimamente, ¿eh? Metallica ya no. No, ya no. Anatema. Pero no, tampoco. Últimamente me gustan muchísimo los cigarros. ¿Pero y el grupo? Y el grupo. ¿Tortilla de patata con o sin cebolla? No, mira, en ese debate no voy a entrar. Quiero decir, me explico. A mí me gusta la tortilla de la tortilla de patatas. Ah. Me la pones sin cebolla, me la como. Me la pones con cebolla, me la como. Me la pones con calabacín, me la como. Me la pones con pangolín, me la como. Lo que me gusta es la tortilla de patata, lo demás me da igual. La millor respuesta. La millor respuesta. Buf, mamma mía. Pues muy intensas estas preguntas. Y alguna, sí. Sí, sí. Si tu vida fuese una película, ¿quién sería el actor que te representaría y por qué? Si me hubieran hecho una película, Sí, tu hombre, vida- Brad Pitt. Y porque salta a la vista. Mira, esta pregunta ya más en serio y creo que con esto ya rematan. Dicen,
La vida del artista es como una montaña rusa. ¿Podrías darle algún consejo a esas personas que están en ese camino? Joder, macho. Humor. A ver, humor. Lo primero, yo no soy quien para dar un consejo a nadie. Perfecto, siguiente pregunta. Dicho esto, si de verdad te gusta mucho en la interpretación, porque entiendo que artista sí. Se refieren a esto, porque lo demás yo no lo sé. O sea, quiero decir, si eres pintor, yo no sé qué derivas. Y si es músico, pues bueno. Si quieres ser actor... O andaluz, artista. Sí. Si te gusta mucho, pero mucho, y tienes 18 años, inténtalo. Ya está, no puedo decir nada más. Busca tu sueño y si lo puedes conseguir, inténtalo. Pero te tiene que gustar mucho, porque las hostias vienen cada 2 segundos. Entonces te vas a agobiar o te vas a cansar o vas a decidir que no es lo tuyo. Tiene que ser algo totalmente vocacional. Oye. Y ya está. Pues con esa conclusión nos quedan. Jorge, un placer. Igualmente, tenía Jorge. al jefe de Aragón Televisión aquí. Al que puso la primera piedra, ¿no? ¿Estás cómodo? Estáis prologados, joder. Sería comodísimo. Sería gracioso que no, ¿sabes? Ahora imagínate. ¿Te imaginas? Que Buah. después de decir esto... Te busco. Oye, un fuerte aplauso para Jorge Asín, de verdad. Gracias por venir. Muchas gracias. ¡Ah, la petaca! Toma, Jorge, la petaca. Toma, bueno. Oye. Jorge Asín con todos vosotros. Que venga bueno. El coixín, para tú. Tabar. Y bueno, ninos, això ha sido todo, Andrés. Això ha sido esta entrevista. Espero que hayas pasado un buen rato. Gracias por venir. Gracias por veiem-nos. I marxad tots. A escampar la boira!